No sé muy bien por dónde empezar, pero sé que necesito sacar esto de mi cabeza. Ya le conté esta historia a unas 3 personas, como máximo, y todas me miraron con esa cara de «esto no ocurrió de verdad». Pero ocurrió. Fue a finales del verano pasado, cuando acepté un trabajo que parecía un sueño: revitalizar una vinícola histórica en Parras de la Fuente. El lugar era demasiado hermoso para ser real. Un valle rodeado de montañas, con ese clima seco que más bien parecía que todo ahí debería estar muerto, excepto los viñedos. Eran verdes, densos, vivos de una manera que no tenía sentido. Y era eso lo que me dejaba con la pulga detrás de la oreja desde el primer día. Siempre he trabajado con vinos. Ya he estado en lugares increíbles: Toscana, Mendoza, Rioja. Pero nunca vi una tierra tan ingrata producir uvas tan perfectas. Al principio, pensé que sería alguna técnica ultra secreta del antiguo dueño, o alguna adaptación genética absurda. Comencé a tomar notas, muestras del suelo, medir pH, humedad, nutrientes. Nada coincidía. El suelo era seco, pobre, casi estéril. Pero las vides parecían ignorar completamente la lógica. Crecían como si estuvieran siendo alimentadas por algo que yo no podía detectar. Me fui obsesionando con aquello. Trabajaba hasta tarde, observaba las parras de noche, anotaba patrones, comparaba con datos de otras regiones. Pero hubo una noche en que todo cambió. Estaba sola, como de costumbre, haciendo una ronda rápida antes de cerrar el galpón donde almacenábamos los barriles. Había una luna llena enorme, iluminando todo con ese tono blanquecino. Fue cuando percibí algo entre las parras. Una sombra. Me quedé quieta un rato, tratando de entender si era algún animal, un empleado, no sé. Pero no se movía. Solo estaba ahí, como si me observara. Tomé una linterna y fui hasta allá. Cuanto más me acercaba, más aumentaba la sensación de que algo estaba mal. Los grillos dejaron de hacer ruido, el aire parecía más denso. Cuando la luz de la linterna dio entre las hojas, vi que no había nadie ahí, solo las parras, pero estaban extrañas. Algunas tenían una especie de residuo rojo oscuro en las hojas. Lo toqué con la punta de los dedos y era pegajoso, casi como sangre seca. El olor también era fuerte, demasiado dulzón, nauseabundo. Casi vomité. Volví corriendo al galpón, cerrando todo tras de mí. Esa noche no pude dormir. Había algo ahí, lo sabía. A la mañana siguiente, intenté actuar como si nada hubiera pasado. Pero fue imposible ignorar lo que vi cuando volví al viñedo. En el exacto lugar donde había visto aquella sombra, el suelo estaba removido, como si alguien hubiera cavado y luego tapado con prisa. La tierra estaba húmeda, diferente al resto del terreno. Comencé a cavar con las manos, sin pensar. No necesité ir muy profundo. Encontré pedazos de tela. Parecía una camisa rasgada, manchada. Seguí cavando, con el corazón acelerado. Fue ahí cuando encontré un pedazo de hueso, pequeño. Parecía humano. Solté todo y me alejé. Un empleado apareció de la nada y preguntó si necesitaba ayuda. Intenté actuar normalmente, pero él solo me quedó mirando de una manera extraña, como si supiera lo que había encontrado. Aquellos descubrimientos no salían de mi cabeza. Estuve evitando el viñedo durante los siguientes días, pero la sensación de estar siendo observada no me dejó en paz. Cada vez que pasaba cerca de las parras, parecía que algo me estaba jalando, llamándome. Fui a investigar más a fondo la historia del lugar, pero no encontré nada relevante. La vinícola había sido fundada en el siglo XIX por una familia que aparentemente desapareció después de un incendio misterioso. Pasé horas revisando los registros antiguos, pero nada sobre rituales o prácticas extrañas. Solo algunas menciones vagas sobre la fertilidad de la tierra.
Pensé que me estaba volviendo paranoica hasta que una noche, después de mucho pensar, decidí volver al viñedo y cavar más. Aquel lugar tenía algo que no podía explicar. Y cuando comencé a cavar más profundo, descubrí una serie de otros huesos. Eran muchos, pequeños, dispersos por toda el área, como si estuvieran siendo esparcidos al azar, sin ningún patrón lógico. Cerca de ellos, encontré lo que parecía ser un símbolo dibujado en el suelo, casi borrado, pero lo suficientemente visible para que yo viera que no era una marca cualquiera. Parecía antiguo, lleno de curvas y líneas entrelazadas. No tenía sentido. La sensación de que había algo muy malo solo aumentaba. Y fue en ese momento cuando escuché una voz. Al principio pensé que era mi mente. Ya estaba completamente asustada, pero la voz era clara, suave, casi como un susurro. Decía: el sacrificio es la clave. Me quedé paralizada. No sabía qué hacer. Intenté alejarme, pero mis piernas estaban como si no obedecieran. La voz, ahora más fuerte, parecía venir de dentro de la tierra, como si la propia tierra estuviera hablándome. La tierra exige más, repetía, en un tono casi impersonal, como si ya supiera lo que yo iba a hacer. En aquel momento, el aire se volvió aún más pesado y no podía respirar bien. Me levanté rápidamente y comencé a correr hacia el galpón, pero algo me detuvo en medio del camino. Miré hacia atrás y vi el viñedo. No parecía el mismo. Las vides estaban más densas, las hojas brillaban bajo la luna, pero lo que más me llamó la atención fue el suelo. La tierra se estaba moviendo, como si hubiera algo debajo, algo tratando de salir. Lo que sentí en ese instante es indescriptible. Era como si el propio lugar estuviera vivo, queriendo tragarme. Seguí corriendo, sin mirar atrás, hasta llegar al galpón. Pero al cerrar la puerta con llave, la sensación de estar siendo observada solo aumentaba. Parecía que estaba dentro de una gran trampa. Al día siguiente, decidí que me iría. No sabía qué era aquel lugar, pero no podía quedarme ahí más tiempo. Sin embargo, cuando fui a recoger mis cosas, me di cuenta de que ya no estaba sola. El jefe de la vinícola estaba en la puerta, esperándome. Tenía una sonrisa extraña en el rostro. Era como si supiera lo que había encontrado. Antes de que yo dijera cualquier cosa, él solo dijo: «¿Sabes lo que necesitas hacer ahora?». Aquellas palabras me helaron. Se dio la vuelta y entró en el viñedo sin mirar atrás. Y algo me dijo que no iba a ver las uvas. No pude entender lo que quiso decir, pero algo en aquellas palabras me hacía sentir que ya no había forma de salir. Decidí que sería mejor seguirlo. Fui tras él, tratando de ser discreta, pero sin saber exactamente qué haría. El hombre parecía no importarle si yo estaba detrás de él. Caminaba hacia el viñedo, como si ya supiera lo que iba a pasar. Se detuvo frente a aquella área donde yo había cavado, donde estaban los huesos, y comenzó a hacer un movimiento extraño, como si estuviera dibujando algo en el aire, con las manos. Yo no sabía qué hacer. Cada paso mío se sentía más pesado que el anterior. La voz en mi cabeza, que antes se había detenido, ahora estaba volviendo, diciendo que yo no debía estar ahí. Sabía que algo estaba sucediendo, que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Pero lo peor fue cuando él se volvió hacia mí y dijo, con una calma aterradora: «Es la única manera de mantener el viñedo vivo, y ahora tú también eres parte de él». No entendí en ese momento, pero poco después se agachó en el suelo y comenzó a cantar una melodía baja, arrastrada. No era una lengua que yo reconociera, pero era algo hipnótico, algo que parecía jalar cada parte de mi ser hacia aquel viñedo. El sonido de aquella música parecía hacer temblar el suelo. Era como si la tierra estuviera respondiendo a aquella invocación. No podía moverme, ni hablar, ni respirar. De repente, un ruido comenzó a salir de las parras. Parecían pasos. No era posible.
Alguien o algo se estaba acercando. Un ser extraño emergió entre las vides, con la piel oscura y arrugada, como si fuera una criatura hecha de tierra y raíces. Caminaba despacio, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me hacía sentir como si yo fuera la siguiente. El hombre frente a mí no se movió. Parecía esperar algo. La sensación de que estaba siendo empujada hacia un destino que no quería aceptar se apoderó de mí, y fue entonces cuando me di cuenta. Él no estaba ahí para ayudarme. Estaba ahí para ofrecerme como un sacrificio. La criatura se acercó a mí con pasos lentos, pero no había forma de correr. Ya no podía moverme. Todo lo que pude hacer fue mirar a aquel ser y esperar. Pero, antes de que pudiera entenderlo, ¿qué sucedería? El hombre levantó la mano, interrumpiendo el acercamiento de la criatura. Me miró como si estuviera evaluando mi reacción, y entonces, con una sonrisa bizarra, dijo: «Es demasiado tarde, Clara. Ahora, la tierra tiene lo que exige». No pude procesar aquellas palabras. Lo único que sentí fue un dolor inmenso en el pecho, como si mi corazón fuera arrancado de dentro de mí, pero al mismo tiempo, una sensación de alivio, como si una parte de mí estuviera siendo liberada, como si finalmente estuviera en sintonía con el viñedo. Y entonces, como si fuera un chasquido, todo quedó en silencio. La criatura, el hombre, el viñedo, el sonido de la tierra, todo desapareció. Solo quedaba yo, sola en medio de aquel campo vacío, sin entender lo que había sucedido. El viñedo estaba nuevamente como al principio, sin nada extraño. Las uvas, las vides, todo parecía normal, pero yo sabía que aquello no era real. Ya no. Aquel lugar, aquella tierra, estaba consumiendo algo que ni yo misma entendía. Cuando miré hacia el horizonte, vi que el sol ya estaba saliendo, y fue cuando me di cuenta de que el tiempo no se había movido. Estaba atrapada ahí, en un ciclo sin fin, sin saber si aquello había ocurrido realmente o si era solo una pesadilla de la que no podría despertar. Me fui a la mañana siguiente, sin saber qué hacer. No hablaba con nadie. Ya no podía mirar las vides ni el viejo galpón donde todo había ocurrido. Cuando llegué a la ciudad, nadie me preguntó nada, como si nada hubiera pasado. Yo misma no sabía qué responder. Intenté volver a la rutina, pero no podía dejar de pensar en aquella tierra, en las uvas, en aquella música. A veces, por la noche, me encuentro escuchando un susurro bajo, casi imperceptible, viniendo de algún lugar. Parece un eco distante, como si la voz que escuché en el viñedo todavía estuviera dentro de mí, llamándome de vuelta. Pasé semanas tratando de olvidar todo, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de aquel hombre surgía, con esa sonrisa extraña, diciendo que yo todavía era parte de aquello. Y la criatura, sé lo que vi, no fue un delirio. Aquel ser tenía los ojos más brillantes que jamás he visto. Siempre me pregunto qué sucedió realmente en aquel viñedo. ¿Qué pasó con el hombre y con la tierra? ¿Logró lo que quería? En algunos momentos siento que la vinícola todavía me está observando, como si supieran que estoy tratando de escapar. Lo peor es que todo el tiempo, desde el principio, hubo algo que ignoré: los vinos de la vinícola. Recuerdo que, al principio, todos decían que los vinos de allí eran especiales, más ricos y complejos que cualquier otro. Pero ahora, después de todo, sé que no era solo eso. Nunca supe de dónde venían realmente aquellas uvas, lo que realmente se estaba cultivando allí. Yo, que siempre fui apasionada por el proceso de hacer vino, nunca percibí cuán profunda y antigua era la conexión entre aquella tierra y algo mucho más antiguo, algo que no debería ser tocado. Cierta noche, volví al galpón para recoger unas notas que había dejado. Era tarde, pero algo me jaló hacia allá.
No pude evitarlo. Fui hasta el mismo lugar donde las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Cuando entré, algo era diferente. El olor, el aire. Todo estaba pesado y la sensación de ser observada volvió. De repente, uno de los barriles se movió. No fue mucho, apenas lo suficiente para que yo lo notara. El silencio que siguió fue aún más opresivo, y entonces una voz, de aquella misma forma suave e insidiosa, vino de dentro del barril. «Vuelve a casa», dijo, y yo sabía, en aquel momento, que no estaba sola allí. Lo único que pude hacer fue salir corriendo. No miré hacia atrás. Fui hasta el coche y entonces me di cuenta de que la ciudad entera estaba vacía, como si todo el lugar hubiera desaparecido. Nadie en las calles, ningún coche, ni un solo sonido. No sabía lo que estaba pasando, pero estaba claro que ya no era solo una pesadilla. La vinícola no me dejó ir. Me jalaba de vuelta, pero yo no podía volver. No sabía qué sería de mí si lo hacía. Miré al cielo y sentí como si la tierra entera me estuviera observando, esperando algo. Después de aquella noche, todo comenzó a desmoronarse. Intenté volver a mi vida, pero no podía olvidar lo que vi y sentí en Parras. El viñedo no me dejaba. En cualquier momento de silencio, los recuerdos volvían. La voz, el olor dulce y nauseabundo de las parras, el peso en el aire como si la tierra tuviera un apetito insaciable. Sabía que no era solo una cuestión de estar siendo acosada. Algo en mí había cambiado. Ya no podía mirar una copa de vino sin recordar todo lo que sucedió allí. Las noches se volvieron más largas, las sombras más densas, y no podía escapar de la sensación de estar siendo seguida. Lo más extraño sucedió hace algunas semanas. Estaba en un restaurante, comiendo algo simple, tratando de tener una vida normal. Cuando miré el vino de la casa, algo me dio un escalofrío. No sabía qué era, pero era como si aquel líquido fuera algo demasiado familiar. No lo pensé 2 veces. Dejé la comida y salí corriendo. Llegué a casa y todavía con la adrenalina golpeando fuerte, me duché, me sequé y fui directo a mi habitación. Al acostarme, escuché nuevamente aquella voz. «Está en ti ahora», dijo, y algo en mí sintió que estaba diciendo la verdad. De alguna forma, aquella tierra me había poseído. Ya no era quien era antes de llegar allí. Pasaron más días, y la sensación de estar siendo observada nunca se fue. Cada día, me sentía más distante de las personas a mi alrededor. Por Tai, la noche, escuchaba el sonido de raíces moviéndose por la tierra, como si algo se estuviera estirando, buscando. A veces, parecía que las plantas estaban más cerca de lo que deberían estar, como si se estuvieran acercando a mí. Sabía que aquello no era solo paranoia. Estaba siendo llamada de vuelta. Y, en algún lugar en el fondo de mi mente, la idea de volver al viñedo me atraía. La tentación de entender lo que realmente sucedía allí era más fuerte que el miedo. Fue cuando decidí que ya no podía vivir de esa forma. Tenía que entender lo que pasaba de una vez por todas. Volví a Parras, pero no a la vinícola. Sabía que no sería bienvenida allí, así que busqué a una persona del pueblo, alguien que tal vez supiera algo más. Encontré a un hombre viejo, un granjero que vivía en los alrededores. Él conocía la historia de la vinícola, y más que eso, sabía de los sacrificios hechos en la tierra. Me contó que, muchos años atrás, la familia original hizo un pacto con una fuerza desconocida para garantizar la fertilidad de la tierra. A cambio, necesitaban ofrecer algo precioso, sangre, y aquel pacto nunca fue roto, nunca. Lo que me contó aquel hombre fue aún más aterrador de lo que imaginaba. La tierra, las vides, el vino,
Todo aquello estaba ligado a algo mucho más antiguo y profundo que una simple leyenda. Cada ciclo de cosecha, cada botella de vino, era una forma de alimentar esa fuerza, mantener el equilibrio, como él decía. Cuando pregunté si alguien había intentado romper el ciclo, respondió con una calma que me hizo estremecer: ya estás dentro, no puedes salir. Y fue ahí, en aquel momento, que entendí la gravedad de lo que había vivido. Había sido elegida. El viñedo me había marcado. Ahora, todo parecía claro, pero al mismo tiempo más aterrador. Ya no sabía si estaba viviendo en una pesadilla o si aquella era la realidad. Volver a la vinícola era inevitable. El lugar, de alguna manera, estaba dentro de mí, y sabía que no podría huir de él para siempre. La noche siguiente, volví. El viñedo estaba más denso, más opresivo. Las vides parecían crecer con cada paso que daba. Caminé hasta el punto donde todo comenzó, aquel símbolo en el suelo. Todavía estaba allí, casi como si hubiera sido renovado. Sentí un peso en el pecho, como si todo aquello me estuviera diciendo que completara el ciclo. Me arrodillé cerca del símbolo y fue como si algo en mí respondiera. La tierra estaba viva, pulsante, y parecía querer jalarme hacia adentro. Pero antes de que pudiera pensar en cualquier cosa, escuché el sonido de pasos. No eran los pasos del hombre o de la criatura, eran pasos diferentes, como si varias personas estuvieran viniendo en mi dirección. Me levanté y vi en medio de las parras figuras de hombres y mujeres, todos con los ojos brillando. Estaban allí, esperándome, como si todo hubiera sido preparado para ese momento. Sabía que ya no podía luchar contra aquello. Se acercaron despacio, con miradas vacías, pero curiosas. No estaban vivos, no completamente. Era como si estuvieran atrapados en algún lugar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El hombre que me había guiado hasta allí apareció nuevamente, sin prisa, pero con una sonrisa que parecía más una advertencia que un saludo. Me dijo de forma simple: ahora lo sabes, ya no hay vuelta atrás. Y cuando dijo esas palabras, la tierra pareció abrirse, como si estuviera esperándome para finalmente ofrecer lo que exigía: el sacrificio. No sabía si estaba lista para aquello, pero ya no tenía más opciones. Miré a las figuras a mi alrededor, al viñedo que parecía tener vida propia, y entendí, de una vez por todas, que todo esto formaba parte de un ciclo sin fin. La vinícola no era solo una vinícola, era una prisión, una trampa, y ahora estaba dentro de ella, formando parte de lo que siempre estuvo allí. Lo único que me quedaba era aceptar que aquella tierra, aquellas vides, estaban en mí y yo en ellas. Y lo que más me aterrorizaba era saber que no sería la última. Cuando desperté, a la mañana siguiente, estaba en mi apartamento. Todo parecía normal, pero algo en mí era diferente. La sensación de estar siendo observada, de ser llamada por algo, nunca me dejó. Lo que me sucedió aquella noche, en aquel viñedo, fue real. No hay duda. Y en el fondo, sé que lo que me pasó no es algo que sucede solo una vez. La vinícola todavía me llama y sé que algún día tendré que regresar. Solo que no sé si podré escapar nuevamente. Percibo que hay algo extraño sucediendo en Saltillo. Llegué aquí hace algunas semanas, buscando un refugio para escribir el libro que he estado postergando durante años. Necesitaba un lugar tranquilo, lejos de todo, para organizar mis pensamientos y dar vida a las ideas que estaban en el fondo de mi mente. Encontré una casa antigua, una construcción aislada, pero encantadora, que me parecía perfecta. Solo que desde el primer día, algo no parecía estar bien. La casa no tiene mucha historia conocida. Me enteré que perteneció a una familia que se mudó a otra ciudad y después de eso, nadie más se atrevió a vivir ahí.
El dueño, que parecía un poco perdido, me dijo que el lugar había estado vacío por más de 10 años, pero el precio era bueno y yo necesitaba un sitio tranquilo. Al principio, todo parecía en orden, hasta que comenzaron las noches extrañas, por decir lo mínimo. Fue en la tercera noche cuando lo escuché por primera vez. El sonido, al principio, parecía una ilusión, un chasquido metálico, algo como una máquina de escribir golpeando fuerte, como si alguien estuviera presionando las teclas frenéticamente. Me levanté, tratando de entender lo que estaba pasando, pero no había electricidad ni muebles en el sótano. La casa estaba completamente vacía. Las paredes delgadas, como siempre, parecían amplificar los sonidos, pero el origen de aquel ruido parecía venir de abajo, justo del sótano. A la mañana siguiente decidí bajar al sótano. El olor era de moho y polvo, el suelo crujía conforme caminaba. Todo estaba intacto, pero ahí, en medio de la oscuridad, noté algo que no debería estar ahí. Una antigua máquina de escribir, cubierta por una fina capa de polvo, estaba sobre una mesa. Las teclas estaban presionadas, como si alguien acabara de usarla. Me quedé paralizada por algunos segundos, pero el miedo se extendió por mi cuerpo. ¿Cómo podía estar eso ahí si la casa no tenía electricidad y yo no había visto ninguna señal de vida? Con las manos temblorosas, fui hasta la máquina. Las hojas de papel, que todavía estaban en la impresora, estaban cubiertas por una escritura apresurada, casi ilegible. Lo que más me erizó fue lo que estaba ahí, en la primera página. Una descripción detallada de todo lo que había hecho aquella mañana, incluso de cómo me estaba sintiendo. Cada palabra estaba ahí, como si alguien ya supiera lo que yo haría antes de actuar. Fui a tomar un poco de aire, pero el sonido de la máquina de escribir seguía martillando en mi mente. No paraba. Volví a la casa, tratando de ignorar lo que había visto. Pero no se podía escapar de aquel maldito sonido de la máquina de escribir. Todas las noches, cuando el silencio se apoderaba de la casa, ahí estaba, el golpeteo incesante de las teclas llenando el vacío. No podía ser una coincidencia. Algo estaba muy mal ahí y ya no podía huir de eso. Decidí entonces investigar más a fondo. Volví al sótano y examiné la máquina de escribir con más atención. Las hojas estaban cubiertas de textos, escritos en una caligrafía apresurada, sin errores, como si el autor supiera exactamente lo que estaba haciendo. Y fue ahí cuando lo encontré. En la última página, la escritura describía algo que me dejó completamente sin aliento. Ella descubrirá la verdad, pero no podrá impedir lo que sucederá. Aquellas palabras parecían haber sido escritas especialmente para mí, como si yo ya fuera un personaje en una historia que estaba siendo creada ahí, en aquella casa. Pero lo más bizarro es que las cosas comenzaron a alinearse con lo que estaba escrito. En los días siguientes, las páginas de la máquina de escribir seguían apareciendo. Cada una de ellas describía un evento de mi día de manera increíblemente precisa. Lo más aterrador era que cada detalle de mi rutina estaba siendo capturado y escrito incluso antes de que yo lo viviera. Como si yo ya fuera parte de una historia que estaba siendo escrita en tiempo real. Ya no sabía en quién confiar. Esto no podía ser una mera coincidencia. Pero la peor parte vino cuando encontré la página que me hizo sudar frío. Era una página que hablaba sobre mi muerte. No decía cómo ni cuándo, pero la frase estaba ahí, con una claridad aterradora. Ella no sobrevivirá a la noche. Quedé congelada al leer aquellas palabras. La sensación de que algo muy malo estaba a punto de suceder me tragó entera. La sensación de estar siendo observada se intensificó. Sentía que, de alguna forma, yo solo estaba cumpliendo un destino, que estaba siendo escrito por alguien o algo, en un tiempo que no tenía sentido. Comencé a mirar cada rincón de la casa, tratando de entender lo que estaba pasando, pero no encontraba respuesta. Aquella noche,
El sonido de la máquina de escribir fue más fuerte que nunca. Oía las teclas golpeando frenéticamente, sin pausa, como si alguien estuviera tratando de terminar el trabajo de una vida. Bajé al sótano una vez más, mi corazón latiendo rápido, los ojos pesados de miedo. Cuando llegué ahí, la máquina estaba diferente. Las hojas estaban todas tiradas alrededor de ella y en el centro de la mesa, una nueva página. Fui hasta allí, con las manos heladas, y al mirar lo que estaba escrito, sentí que la sangre se me helaba en las venas. Las palabras eran una advertencia clara y directa. La muerte viene ahora. En ese momento, todo se detuvo. El sonido cesó de una vez y un silencio profundo se instaló en la casa. El miedo fue apoderándose de mí y antes de que pudiera reaccionar, las luces de la casa parpadearon una última vez y enseguida se apagaron. No pude entender lo que estaba pasando, pero algo me decía que era demasiado tarde. Ya no estaba en control. Todo aquello parecía predestinado. Ahora aquí estoy, escribiendo esto para tratar de entender lo que sucedió. La casa está silenciosa, pero la sensación de que la historia aún no ha terminado me persigue. No sé si lo que pasó fue real, pero lo que sé es que, por más que quiera, no puedo dejar de sentir que hay algo mayor, algo más allá de la comprensión humana, actuando sobre mí. Y lo peor es que, hasta hoy, no puedo olvidar el sonido de las teclas de la máquina de escribir. No sé si aquello fue algún tipo de advertencia, o si solo viví algo inexplicable. Pero en el fondo, sé que la historia continúa, y no tengo idea de lo que vendrá después. La sensación de estar siendo observada nunca me dejó. Incluso después de lo que sucedió en el sótano, la casa ya no parecía la misma. Cada paso, cada ruido en el pasillo, me hacía volver a pensar en aquella máquina de escribir. Cada nueva página que aparecía traía una predicción de mi día, algo aún más concreto que antes. Intentaba ignorarlo, pero era imposible. Sabía que algo se estaba desarrollando, algo mayor que no podía controlar. La sensación de que el tiempo se estaba doblando a mi alrededor crecía con cada hora que pasaba. Aquella noche, el silencio estaba aún más denso. Ya no podía distinguir lo que era real y lo que no. El olor de la casa parecía diferente, más fuerte, y sentía la presencia de algo ahí conmigo. Algo que no era visible, pero estaba cerca. El sonido de la máquina de escribir había desaparecido, pero el ambiente en la casa estaba pesado, como si la propia casa estuviera esperando algo, como si yo estuviera esperando el momento adecuado para... ¿Qué exactamente? Fue entonces cuando vi, en la esquina de la sala, algo que no estaba ahí antes. Una figura esquelética, encapuchada, parada, observando. Sus ojos brillaban de una manera que no puedo describir, como si reflejaran una luz que no existía. No podía moverme. Estaba paralizada. El miedo me invadió completamente, pero al contrario de lo que imaginaba, la figura no hizo nada. No se movió, no habló, simplemente se quedó ahí, como si estuviera esperando que yo hiciera algo. El reloj en la pared hizo un sonido bajo, como si estuviera marcando el final de algo, el fin de una cuenta regresiva. Fue cuando la máquina de escribir hizo el sonido de un último golpe. No sé explicarlo, pero sentí que algo dentro de mí se rompió, como si el tiempo finalmente se hubiera ajustado. Las hojas de papel se esparcieron por el suelo, y cuando las miré, lo que encontré no fue una descripción de mi día, ni de mi muerte, sino algo aún más perturbador. Era una carta, escrita para mí, diciendo: ahora eres parte de la historia, el ciclo se ha completado. No sabía qué hacer con aquello. Era como si, de alguna forma, hubiera sido consumida por lo que estaba sucediendo ahí. Y entonces, todo se detuvo. El sonido cesó. La figura desapareció.
Y me quedé ahí, sola, con el silencio absoluto de vuelta. Al día siguiente, cuando desperté, ya no encontré la máquina de escribir. La casa estaba silenciosa, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que estaba diferente, que algo en mí había cambiado. Ya no era la misma persona. Ahora era parte de aquella historia, y tal vez fuera demasiado tarde para salir. Y al final, no sé explicar lo que sucedió. Salí de la casa. Intenté continuar con mi vida, pero siempre me encuentro pensando en aquella máquina de escribir y en las páginas que parecían haber sido escritas para mí. No puedo volver ahí, y nunca más quiero oír aquel sonido de las teclas. Pero en algún lugar sé que la historia aún no ha terminado. Y de alguna forma sé que, por más que lo intente, no podré huir de lo que fue escrito. Nunca fui de creer en supersticiones o historias de fantasmas, pero después de lo que viví, estoy segura de que algo en aquel lugar estaba muy, pero muy mal. Mi marido y yo compramos una casa colonial antigua en Monclova, con el sueño de abrir una posada. El lugar tenía una estructura increíble, con mucho potencial. Era espaciosa, con un jardín inmenso y un ambiente antiguo que le daba ese toque encantador. La casa había estado abandonada durante décadas, pero nada que un buen trabajo de reforma no resolviera, pensé. Lo que no sabía era que la casa ya había sido restaurada antes, y que, esta vez, sería nuestro turno de formar parte de lo que se estaba convirtiendo. Durante los primeros días de reforma todo parecía normal. Encargados de arreglar el espacio, nos concentramos en las cosas más obvias: pintura, plomería, electricidad. Pero mientras removíamos algunas paredes, comenzaron a aparecer cosas que no deberíamos haber encontrado. Primero, pequeñas marcas, esculpidas en las paredes como si algo hubiera sido raspado allí repetidamente. No soy historiadora, pero aquellas marcas no parecían ser de cualquier herramienta común. Parecían más primitivas, como si alguien las hubiera hecho con sus propias manos usando garras. Miré aquello, medio desconfiada, pero lo ignoré, pensando que era solo obra de vándalos o algo así. Después encontramos las frases. Al principio pensé que eran solo garabatos, pero pronto me di cuenta de que no era cualquier idioma. Algunas estaban en náhuatl. Sentí un escalofrío en la espina dorsal al ver aquellas palabras escritas en la pared. Pero fue mi marido quien tuvo la idea de buscar a alguien para traducirlas. No me olvido de la traducción hasta hoy. La casa come a aquellos que entran, succiona sus recuerdos y los hace suyos. Claro, él pensó que era una broma, alguna travesura que alguien hubiera hecho en la reforma anterior. Yo, por otro lado, no podía sacar de mi cabeza aquellas palabras, como si me estuvieran observando de alguna forma. Fue ahí cuando la casa comenzó a mostrar su verdadera cara. En medio de la reforma, decidimos verificar un compartimento que parecía no estar en los planos. Tenía una puerta simple, de madera envejecida, pero estaba cerrada, como si hubiera sido sellada por alguien. La llave no estaba en ningún lugar. Pasamos días tratando de encontrar la llave, hasta que mi marido, sin más ni menos, decidió simplemente derribar la puerta. No puedo explicar lo que sucedió después, pero fue como si la casa hubiera reaccionado al ser forzada a abrir aquel espacio. Dentro de aquella pequeña habitación, el olor era extraño, un hedor a moho mezclado con algo más profundo, como si el tiempo allí hubiera sido atrapado en un limbo. Lo que más me asustó, además del olor, fue lo que vimos ahí dentro. No había muebles ni objetos, solo paredes cubiertas con marcas más antiguas y más intensas. En el centro, un agujero en el suelo como una pequeña fosa, y dentro de esa fosa algo que parecía ser un recuerdo.
Una foto descolorida, con la imagen de una pareja, tal vez de la época en que la casa fue construida. Lo que me dejó completamente erizada fue que el hombre de la foto, aunque con un semblante diferente, tenía un parecido aterrador con mi marido. No quería, pero la curiosidad me hizo mirar más de cerca. Algo no estaba bien ahí, y comenzaba a sentir que la casa me estaba diciendo algo. La sensación dentro de aquella sala era pesada, como si estuviéramos siendo observados. Miré a mi marido, que estaba inquieto, tocando la foto con una expresión extraña en el rostro. No dijo nada, pero se podía ver que aquello le estaba molestando de una manera que nunca había visto antes. Decidí salir de ahí, pero algo me jalaba de vuelta a aquella puerta cerrada, como si la casa no nos estuviera dejando irnos, como si estuviera comenzando a alimentarse de nuestra presencia. Cada vez que entrábamos en aquella casa, sentía que las paredes estaban más cerca, más apretadas. No era solo el lugar que estaba cambiando, éramos nosotros también. Con el paso de los días, las cosas comenzaron a volverse más intensas. Mi marido estaba diferente, más cerrado, más sombrío. Pasaba horas mirando las paredes, como si las marcas en las superficies estuvieran hablando con él. Cada día parecía más cansado, más distante, como si su propia identidad se estuviera desvaneciendo. Al principio pensaba que era el estrés de la reforma, pero después comencé a darme cuenta de que ya no era el mismo. Su cambio parecía fuera de nuestro control, como si la casa estuviera tomando sus recuerdos y lentamente transformándolo en otra persona. Yo, por otro lado, comencé a tener sueños extraños, sueños que no podían dejarme en paz. Por la noche me veía caminando por las mismas salas de la casa, pero todo era diferente. Las paredes estaban repletas de más inscripciones, más frases en náhuatl, pero lo más perturbador era la sensación de que estaba siendo observada todo el tiempo. Cada vez que intentaba salir de la casa, sentía un peso insoportable jalándome de vuelta, como si algo invisible me estuviera impidiendo irme. Las pesadillas eran siempre las mismas, y cada vez que despertaba, sentía que una parte de mí se había quedado atrás, como si estuviera dejando mi identidad allí sin darme cuenta. Entonces, una noche, algo sucedió. Estábamos solos en la casa. La reforma ya estaba casi completa, y una sensación de escalofríos dominaba el ambiente. De repente, escuché un ruido viniendo del fondo de la casa, un sonido bajo y continuo, como si alguien estuviera caminando por ahí. Fui hasta la fuente del ruido, pero no había nadie. La casa estaba vacía, y la sensación de ser observada se intensificaba con cada paso. Fue cuando vi el espejo en el pasillo. Nunca fui muy de creer en supersticiones, pero la imagen que se reflejó en aquel espejo no era la mía, era alguien más, alguien con una expresión vacía, pero al mismo tiempo familiar. Mi corazón se aceleró. Estaba comenzando a perder mi sentido de la realidad, y cuando miré de nuevo, el reflejo estaba vacío. Yo, o lo que quedaba de mí, ya no estaba allí. Fue ahí cuando me di cuenta de que la casa nos estaba tragando, poco a poco. Cada día, más y más, la casa parecía alimentarse de nuestros recuerdos, de nuestra esencia. Las paredes, las puertas, hasta el aire que respirábamos se estaban volviendo parte de nosotros. Al día siguiente, mi marido no me reconoció. Me miró como si yo fuera una extraña. Fue un shock, algo que no se puede explicar fácilmente. No se acordaba de mí, de nosotros, como si nuestros recuerdos estuvieran siendo borrados y reemplazados por algo mucho más antiguo. Algo que estaba en la casa todo el tiempo, esperando que alimentáramos sus paredes y sus pasillos. Estaba en pánico. No sabía lo que estaba pasando, pero algo muy malo se estaba apoderando de nosotros. La casa ya no era solo una construcción vieja, era un organismo,
algo vivo, que se alimentaba de nuestras identidades, de nuestras historias. Sentía como si estuviera perdiendo pedazos de mí misma, y cada día era más difícil recordar quién era yo antes de entrar allí. Con cada nuevo paso, la casa parecía expandirse, como si hubiera ganado fuerza. Ya no sabía qué era real y qué era solo una ilusión creada por aquel lugar. Cuando miré a mi marido, con su expresión vacía, sin recordarme, me di cuenta de que tal vez ya no fuera posible volver atrás. Y entonces, la puerta cerrada, la misma que habíamos forzado a abrir, comenzó a moverse sola. No sé cómo explicar esto, pero la puerta se estaba moviendo de dentro hacia afuera, como si algo dentro de ella estuviera tratando de escapar. Mi marido y yo nos quedamos mirando aquello, sin saber si debíamos quedarnos o irnos. Quería huir, pero la casa no me dejaba. Era como si las paredes se hubieran cerrado a nuestro alrededor, dejándonos sin salida. Cuando tocamos la puerta, se abrió con un crujido aterrador, y lo que vi ahí dentro me paralizó. Al fondo, donde antes solo había la fosa y las marcas antiguas, ahora había algo diferente. La pared estaba cubierta por una capa espesa de cenizas y polvo, y en el medio había una especie de altar improvisado, con velas quemadas alrededor. Pero lo más extraño eran las figuras esculpidas en las paredes alrededor del altar. Eran figuras humanas, pero con rostros distorsionados, como si hubieran sido torturadas, y sus cuerpos estaban entrelazados con las marcas que habían aparecido en las otras partes de la casa. No podía mirar mucho tiempo, pero lo que más me asustó fue darme cuenta de que aquellas figuras me estaban mirando. Sus ojos estaban vacíos, pero de alguna forma podían transmitir una sensación de urgencia, como si estuvieran tratando de alertarme. Fue en aquel momento que algo dentro de mí, una sensación que no sabía explicar, me hizo tomar una decisión. Necesitaba salir de ahí. No importaba lo que pasara, tenía que irme antes de que fuera demasiado tarde. Pero tan pronto como me giré para correr, me di cuenta de que mi marido ya no estaba a mi lado. Había desaparecido. La casa, una vez más, había hecho lo que siempre hacía. Lo había consumido, absorbiéndolo en sus pasillos, en sus paredes, en sus recuerdos. Estaba sola ahora, y la casa lo sabía. Corrí lo más rápido que pude, pero cuanto más trataba de salir, más las paredes parecían cerrarse. No sé cuánto tiempo pasé corriendo por los pasillos, pero la sensación de estar siendo seguida me consumía. Ya no podía distinguir los espacios. Todo estaba borroso, como si la casa estuviera tratando de borrar cualquier vestigio de quién era yo. Con cada paso sentía que estaba perdiendo la línea entre lo que era real y lo que estaba siendo creado por aquella casa monstruosa. Solo después de lo que parecía una eternidad, finalmente logré alcanzar la puerta principal. Cuando pasé por ella y miré hacia atrás, la casa parecía diferente. Algo había cambiado, como si hubiera terminado de hacer lo que necesitaba hacer. Y cuando di el último paso hacia afuera, la puerta se cerró con un estruendo. No miré más hacia atrás. Después de eso, la sensación de alivio que sentí al dejar la casa atrás fue momentánea. Sin embargo, algo no estaba bien. Cuando miré lo que quedaba de la casa, una sensación de vacío me envolvió, como si una parte de mí hubiera sido dejada atrás. Como si aquella casa me hubiera llevado más que solo recuerdos o identidad. No podía explicarlo bien, pero sentía que algo estaba fuera de lugar. Lo peor de todo era que, al alejarme de la casa, comencé a darme cuenta de que ya no recordaba los detalles de lo que había sucedido allí. Las imágenes de los pasillos, las palabras en náhuatl, la foto antigua, todo se estaba volviendo borroso, como si la casa estuviera borrando incluso mis recuerdos de lo que viví. En los días siguientes, intenté buscar a mi marido,
pero nadie parecía saber dónde estaba. Había desaparecido, así como la casa, como si nunca hubiera existido. Fui a la policía, busqué en hospitales, hice de todo, pero no había señal de él. Cuando mostré la foto de la pareja de la fosa, nadie reconoció al hombre que se parecía tanto a él. Y eso me hizo pensar, ¿qué sucedió realmente con él? La casa me lo había quitado, pero ¿cómo? ¿Dónde estaba? Solo sabía que de alguna forma se había convertido en parte de aquella casa. Un pedazo de las paredes, de los recuerdos que ella había consumido. A veces todavía siento como si él estuviera cerca, pero no es él, es la casa. Hay momentos en que me encuentro mirando las esquinas de mi casa actual, aquella sensación de estar siendo observada, volviendo con fuerza. Y cada vez que esto sucede, no puedo evitar pensar, ¿será que la casa colonial de Monclova me dejó ir realmente? ¿O será que continúa consumiéndome, jalándome hacia dentro de ella, queriendo que forme parte de ella nuevamente? Una cosa es cierta, nunca más pude ver una casa antigua de la misma manera. Cada vez que entro en una construcción antigua, siento una presión en el pecho, como si hubiera algo allí, escondido, esperando. Una parte de mí todavía tiene miedo de volver a Monclova, pero otra parte, una parte muy pequeña, pero que aún existe, siente que debo volver. No sé si soy yo quien está enloqueciendo o si la casa dejó una marca en mí que nunca va a desaparecer. Lo único que puedo decir es que, después de aquella experiencia, nunca más fui la misma persona. Todavía pienso si algún día voy a entender todo lo que sucedió allí. ¿Qué era aquella casa? ¿Qué quería de mí, de mi marido, de todos los que entraron en ella? ¿Qué era aquel altar, aquellas inscripciones, las figuras en las paredes? La verdad es que, por más que intente entender, nunca lo sabré. Y eso es lo que más me asusta. A veces veo el nombre Monclova y en vez de traerme recuerdos del lugar donde viví por tanto tiempo, trae una sensación de incomodidad. Algo me dice que, de alguna forma, la casa todavía está por ahí, esperando el momento adecuado para tragarse a otro de nosotros. Hay días en que la sensación de que algo me está observando me persigue. Ya he intentado ignorarlo, pero en 1900, los momentos más tranquilos, es imposible no sentir que la casa está de alguna forma todavía presente. Una presencia distante, pero real. No sé cómo explicarlo, pero siento como si una parte mía hubiera sido retirada y dejada atrás. Como si la casa hubiera tomado algo de mí y lo hubiera guardado allí, entre las paredes, esperando que alguien más se arriesgara a entrar. Fue una sensación extraña, un vacío, algo que ya no puedo identificar, pero que me acompaña. Cada vez que intento conversar sobre esto con alguien, me doy cuenta de que ya no soy capaz de explicar lo que sucedió de forma lógica, de manera que tenga sentido. Por más que lo intente, las palabras simplemente huyen. Siento que parte de mí todavía está perdida dentro de aquella casa. Perdida en algún recuerdo que la casa tomó para sí. Y lo que me asusta es saber que puede ser demasiado tarde para volver e intentar entender. En el fondo, sé que, por más que haya salido de la casa, ella nunca me dejó. Continúa observándome, tal vez esperando que haga una nueva visita. A veces, tengo pesadillas, sueños en los que vuelvo a Monclova. Vuelvo a la casa, y en el momento en que cruzo la puerta, siento que ya no soy yo. Siento como si estuviera transformándome nuevamente, convirtiéndome en algo que la casa quería, como si la casa ya supiera, antes que yo, lo que sucedería y que no tendría cómo escapar. Sé que todo esto suena loco, tal vez me haya vuelto loca, pero no puedo ignorar la sensación de que la casa todavía está ahí, de que no ha dejado de observarnos. La foto, las inscripciones, el altar.
Todo lo que sucedió todavía está muy vivo en mi mente, como si hubiera sido ayer. Y cada vez que intento seguir adelante, la casa vuelve, como una sombra estirándose para atraparme. Ya no tengo más respuestas. No sé qué pasó con mi marido o por qué la casa lo eligió a él o si de hecho fue consumido por ella. Lo que puedo decir es que, por más que haya salido de aquel lugar, nunca dejó de acompañarme. La casa de Monclova está siempre en mi mente, una presencia constante que, hasta hoy, no puedo explicar. Fui el primero en tocarla. La máscara parecía inofensiva, pero había algo extrañamente hipnotizante en ella. Fue durante una excavación en piedras negras, cerca de la frontera, donde la encontré. Estaba enterrada a pocos metros de la superficie, cubierta de polvo y arena. Cuando la retiré, la sensación fue como si algo invisible me hubiera atrapado. La máscara estaba esculpida en piedra, pero tenía un brillo casi metálico bajo la luz del sol. Estaba hecha para algo, eso era claro. No sabía exactamente para qué, pero algo me hacía sentir atraído hacia ella de una manera que no podía explicar. En los primeros días después de llevar la máscara al laboratorio, nada extraño sucedió. Estaba emocionado, como cualquier arqueólogo lo estaría, pensando en el potencial de aquel descubrimiento. Comencé a estudiar la pieza, pero pronto me di cuenta de que algunas cosas no tenían sentido. Su origen era completamente desconocido, y las inscripciones en su superficie no se parecían a nada que yo hubiera visto antes. Entonces, las primeras visiones comenzaron. Eran pequeñas al principio, casi imperceptibles, destellos rápidos de escenas violentas, como si estuviera viviendo otra vida, otra época. Simplemente los ignoraba, creyendo que era el cansancio o el estrés de la excavación. La noche siguiente, tuve mi primera pesadilla. Era vívida, demasiado real para ser solo un sueño. Me vi en un ambiente sombrío cubierto de niebla, un cuerpo caído frente a mí, y yo estaba de pie, con la máscara en las manos. Mis manos estaban sucias de sangre. La sensación de poder que sentí en ese momento fue como una droga. Estaba en control de algo. Pero, ¿qué era ese algo? Al despertar, no pude quitarme la sensación de que aquella experiencia no había sido solo un sueño. Mi cuerpo estaba sudado, mi corazón latiendo descompasado. Y en el fondo, una parte de mí quería que aquella pesadilla volviera. Era como si, en el fondo, deseara estar allí nuevamente. Conforme pasaron los días, los apagones comenzaron. Despertaba en lugares diferentes, en posiciones que no recordaba haber adoptado. Intenté ignorarlo. Sabía que estaba pasando por un momento difícil y que mi mente estaba siendo afectada por la presión del trabajo. Pero con el tiempo, las cosas empeoraron. Durante uno de esos apagones, desperté en una sala oscura, con la máscara en manos y un hombre caído frente a mí. ¿Qué hice? ¿Cómo llegué hasta ahí? Mi cabeza estaba confusa, pero la sensación de estar siendo manipulado, de que algo me estaba forzando a actuar de una manera que no entendía, era demasiado fuerte para ser ignorada. Fue entonces cuando encontré la vieja anotación en un libro de historia. Era sobre una serie de desapariciones que habían ocurrido décadas atrás, todos los involucrados con una máscara similar a esta. En cada caso, la persona que tocó la máscara desapareció sin dejar rastro. Aquello me heló por dentro. De mí no me siento. De repente todo tenía sentido. La máscara no era solo un objeto ceremonial, era un receptáculo, y algo dentro de ella estaba despertando. Algo que quería un cuerpo vivo para renacer. Yo era la próxima víctima. Apenas estaba comenzando a entender que la máscara no solo me estaba controlando, me estaba moldeando para algo aún peor. Al principio, intenté alejarme de la máscara. La coloqué en un cajón cerrado en el laboratorio.
Pero las visiones no cesaron. Veía el mismo escenario sombrío todas las noches, el mismo cuerpo caído, la misma sensación de poder y sangre en mis manos. Despertaba de madrugada, con la boca seca, el sudor frío y el deseo de volver a tocarla. Algo en mí quería esto. Sentía que estaba siendo atraído como una marioneta, y lo más aterrador era que no quería resistir. Ya no sabía dónde terminaba mi voluntad y dónde comenzaba el control de la máscara. Comencé a investigar más a fondo sobre las antiguas civilizaciones de la región. Descubrí que muchos pueblos indígenas tenían leyendas sobre máscaras que poseían espíritus o entidades que se alimentaban de las almas de aquellos que osaran tocarlas. Pero lo que más me impactó fue descubrir que esta máscara no era de una civilización perdida, como había imaginado. Databa de un periodo mucho más reciente, de apenas algunos cientos de años atrás, y parecía estar ligada a una entidad antigua, una fuerza que se escondía entre las sombras del tiempo. Fue entonces cuando recordé las desapariciones. No eran leyendas antiguas, sino registros reales de personas que habían desaparecido en las últimas décadas, todas asociadas a algún tipo de evento que involucraba artefactos similares a la máscara. Las personas desaparecían, pero nadie encontraba rastros. Los relatos indicaban que las víctimas parecían estar completamente tomadas por la máscara, como si fueran otra persona, alguien completamente diferente de lo que eran antes. Ya no sabía qué pensar, pero algo me decía que yo era el próximo de la lista. No podía dejar que esto sucediera, pero al mismo tiempo, una parte de mí ya comenzaba a aceptar la idea. Algo me estaba dominando, y no sabía cómo luchar contra aquello. El miedo comenzó a extenderse entre mis colegas. Ellos notaron que algo estaba mal conmigo, pero nadie sabía qué. Estaba comenzando a distanciarme, volviéndome cada vez más recluido, y mi salud física y mental se estaban deteriorando rápidamente. Pasaba horas mirando la máscara, sintiendo como si ella me observara, poniéndome a prueba. Cuando finalmente tomé coraje para mostrarles lo que estaba sucediendo, quedaron horrorizados. Pero ya era demasiado tarde. Nadie me creía, y la máscara, bueno, ella parecía estar ganando fuerzas. Ya no sabía qué era real y qué era solo la máscara manipulando mi mente. En la noche más sombría de todas, fui al laboratorio, decidido a destruir la máscara de una vez por todas. Ya no sabía qué hacer. La sensación de estar siendo consumido por algo mayor que yo ya no me parecía tan distante. Cuando la toqué, fui invadido por una ola de calor y un dolor insoportable, como si mi cuerpo estuviera siendo retorcido. La visión de la sala oscura volvió, más vívida que nunca, y vi algo que nunca podría olvidar. El rostro de una persona, alguien que conocía bien, me estaba mirando. Sus ojos estaban vacíos, pero había una expresión de terror estampada en el rostro. Era como si me estuviera diciendo algo que no quería oír. En ese momento, me di cuenta de que no estaba solo. Algo estaba ahí conmigo, y estaba comenzando a tomarme por completo. Al día siguiente, desperté en mi oficina, sentado frente al escritorio. No recordaba cómo había llegado hasta ahí. La máscara estaba sobre la mesa, y no sabía si la había tocado una vez más, o si ella me había manipulado de otra forma. Mi mente estaba turbia, y la sensación de vacío era abrumadora. Era como si estuviera viendo mi propia vida, pero sin estar presente. Intenté llamar la atención de mis colegas, pero ellos parecían tan distantes, tan indiferentes. ¿Qué me estaba pasando? Ya no sabía en quién confiar, ni siquiera en mí mismo. La máscara se había convertido en una presencia constante, como una sombra. Podía sentirla en cada rincón de la sala, incluso cuando no estaba cerca de ella. Con cada segundo que pasaba, más me veía obsesionado con ella.
Fue entonces cuando descubrí algo terrible. Todas las personas que habían tocado aquella máscara antes que yo estaban de alguna forma marcadas. Sus desapariciones no eran solo físicas, simplemente desaparecían pero dejaban algo atrás. Una marca en la tierra, un eco, como si la propia existencia de ellas hubiera sido anulada. Me estaba volviendo cada vez más paranoico. Si yo desapareciera, nadie sabría lo que realmente sucedió. La sensación de estar siendo seguido no me dejaba en paz. Cada vez que miraba las paredes de mi oficina, sentía que algo me estaba observando. Durante la noche, las voces comenzaron a volverse más audibles. No hablaban, sino que susurraban, como si estuvieran esperando algo de mí. Una presión creciente se acumulaba en mi mente y comencé a ver destellos, como si mi realidad estuviera siendo distorsionada. El mundo a mi alrededor comenzaba a fragmentarse y ya no podía distinguir qué era real y qué era solo una proyección de la máscara, tratando de consumirme. Con cada apagón, más piezas de mí iban desapareciendo, como si estuviera siendo lentamente despojado de mi propia identidad. Finalmente intenté destruir la máscara, pero era imposible. Cada intento solo parecía fortalecer su presencia. Sabía que estaba perdiendo la batalla, que ella me estaba dominando. Ya no tenía control sobre mis propios pensamientos. Un día, cuando volví al laboratorio, noté que la máscara había desaparecido. Simplemente ya no estaba ahí. Busqué por todas partes, revisé cada rincón, pero no la encontré. El vacío que quedó fue peor que cualquier sensación que hubiera experimentado antes. Era como si una parte de mí hubiera sido arrancada, pero al mismo tiempo ya no había nada más que sentir. La investigación sobre mi propia pérdida de memoria llevó a algo aún más perturbador. Comencé a descubrir registros de otras personas que habían tocado la máscara y las historias eran siempre las mismas. Personas que habían desaparecido, pero no solo físicamente, se volvían otras. Era como si, al tocar aquel objeto, una parte de su alma fuera capturada y dejada atrás, mientras la máscara tomaba el control. Y yo sabía de alguna manera que ya no estaba completamente libre. Algo todavía estaba conmigo, algo que no podía ver, pero sentía. No sé si puedo considerarme completamente humano ahora. Fue una noche en que casi no dormí, perdido en pensamientos desesperados. La sensación de estar siendo vigilado nunca me dejó en paz, pero aquella noche era más fuerte. Sentía algo dentro de mí, algo pesado, una presencia que parecía crecer a cada momento. Cuando finalmente cerré los ojos, caí en un sueño profundo, pero no pude descansar. Soñé con la máscara nuevamente, pero esta vez no era solo una visión. La estaba sosteniendo y algo susurraba en mi mente. Algo me decía que no resistiera, que aceptara lo que estaba a punto de suceder. El pavor que sentí fue tan grande que desperté con el corazón acelerado y la sensación de que mi alma estaba siendo jalada hacia un abismo. No tardaron en intensificarse los apagones. Ahora, cada vez que despertaba, me encontraba en lugares diferentes, en posiciones que no recordaba haber adoptado. Estaba perdiendo el control de mi cuerpo. Sentía mis manos moviéndose como si otra voluntad estuviera al mando. ¿Qué estaba pasando? La máscara ya no estaba físicamente conmigo, pero su presencia nunca dejó de acompañarme. Comencé a cuestionar mi propia cordura, pensando que podría estar enloqueciendo. Pero en el fondo, algo me decía que no estaba solo. Algo más estaba aquí, con la única intención de apoderarse de mí. La sensación de ser invadido por algo extraño y hostil me estaba consumiendo. Un día, mientras intentaba volver a mi trabajo normal, me encontré con una imagen de una persona que no reconocía. Era una foto antigua, amarillenta, y en la leyenda estaba el nombre de alguien que había desaparecido años antes.
Sabía, de alguna manera, que aquella persona había sido una víctima más de la máscara, y ahora yo estaba siguiendo el mismo camino. El pavor se transformó en una sensación de resignación. Ya no tenía control. Estaba siendo consumido por algo que no entendía, pero que sabía exactamente lo que quería de mí. De repente, todo se detuvo. El silencio fue absoluto. No hubo más apagones ni más pesadillas. Por un momento pensé que había logrado escapar, que la máscara finalmente se había alejado. Pero cuando miré mi reflejo en el espejo, no reconocí al hombre que estaba ahí. Los ojos estaban vacíos, como si estuviera mirando a un extraño. Y por un momento, una sensación de completa alienación me dominó. Era como si hubiera sido cambiado, como si la persona que era hubiera sido reemplazada por otra. Intenté hablar, tratar de convencerme de que todo había terminado, pero las palabras no salían. Ahora, lo que queda de mí es una sensación de vacío. No sé si fui consumido por completo o si todavía hay algo humano en mí. Todo lo que sé es que, de alguna manera, la máscara todavía está conmigo. Tal vez nunca se haya ido. Es parte de mí ahora, y sé que, de alguna forma, está esperando algo. No sé qué es, pero siento que no puedo huir de esto. Ya no puedo. No sé si alguien va a entender lo que estoy diciendo, pero quien lea esto debe saber. La máscara no es solo un objeto, es una fuerza. Y una fuerza que cuando te toca, nunca más te suelta. Lo que me queda ahora es esta angustia constante, la sensación de que estoy siendo jalado hacia algo más allá de este mundo, algo que ni siquiera puedo comprender completamente. Lo que me atormenta no es solo el hecho de que todavía llevo la máscara dentro de mí, sino que sé que ella todavía me observa. Es una sensación incómoda, como si estuviera siendo vigilado todo el tiempo, incluso cuando no hay nadie a mi alrededor. Ya no hay apagones, ya no hay pesadillas. Pero el silencio, ese silencio profundo, es aún peor. Siento que la máscara todavía me está moldeando, que está esperando el momento adecuado para tomar el control total. A veces, cuando estoy en silencio, puedo escuchar el susurro nuevamente. No es una voz audible, sino una presión en mi mente, un pensamiento que no es mío. Siento como si mi propia conciencia estuviera siendo empujada lejos, empujada para dar espacio a algo más, algo que no me pertenece. Ya no puedo distinguir si los recuerdos que tengo sobre mí mismo son míos o si son fragmentos de algo que la máscara me impuso. Lo peor es que, en el fondo, siento que hay más personas como yo, personas que ya fueron consumidas, personas cuyas almas fueron absorbidas por la máscara y que ahora vagan como ecos en busca de un cuerpo vivo.